En esta sesión hablaremos de plagas principales, estrategias de prevención y control. La agulupa. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Matallana, soy ingeniero agrónomo, hago parte del equipo técnico del proyecto de frutas y hortalizas que se está desarrollando por parte de la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y la empresa privada LST. El día de hoy estamos ubicados en un cultivo de gulupa en el municipio de La Vega y vamos a hablar sobre las principales plagas que afectan este cultivo. La principal plaga que se presenta en el cultivo de la gulupa es la mosca de la fruta, Dapsius, es el nombre científico. Generan daños y pérdidas hasta del 40 al 50% en un cultivo donde no se realicen las labores de manera adecuada. ¿Cuál es el problema de esta mosca? Que daña totalmente el fruto. Entonces aquí tenemos un fruto que está afectado por mosca, generan deshidratación. Cuando el fruto se está desarrollando, la mosca ya ha empupado, coloca sus huevos, sus larvas, ellos ya se van desarrollando y a medida que el fruto crece ellos se van alimentando. Cuando el fruto toma un tamaño normal, digamos que el normal de la fruta, ellos abren un hueco y por ahí salen, completan su ciclo en el suelo, salen nuevamente y hacen su tarea reproductiva y vuelven y generan el ciclo. Estamos hablando que más o menos en 18 días se está completando el ciclo completo la mosca. Hay momentos específicos donde nosotros podemos realizar los controles, sobre todo en épocas de floración, es cuando tenemos que estar más pendientes para realizar los monitoreos y realizar las aplicaciones. Porque en el momento en que ya el fruto cuaja, pues ya lo que esté afectado, hay que hacer seguimiento simplemente para hacer erradicaciones. Cuando se realiza el monitoreo en floración, debemos hacer una labor que se llama descapuchone. Entonces, una vez la flor está formada, ella cuaja y cierra el capuchón. Entonces, en la parte del pedúnculo simplemente lo que hacemos es retirarlo, el capuchón, retiramos la parte superior, la retiramos y dejamos libre el pedúnculo para que eso nos dé aireación y la humedad no genere daños y también pues evitarle, digamos que darle menos condiciones favorables a la mosca para que se presente. Una vez realizamos esta primera labor, lo que debemos hacer es seguimiento, realizamos un seguimiento semanal al cultivo, revisando dónde tengo focos de mosca. Entonces, ¿cómo identifico los focos? Ya cuando la fruta esté formada, pues voy a empezar a encontrar este tipo de frutos. ¿Cuál es el problema de este tipo de frutos? Que yo lo puedo llegar a abrir. Está completamente dañado y puedo observar de 10 a 15 larvas por fruto. Entonces pues son 10 o 15 posibles moscas futuras que me pueden generar un problema mucho mayor. Entonces por eso es importante que con un solo fruto nosotros ya empecemos a tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? Realizar recolección semanal de frutos afectados. Como segunda medida, porque la primera es realizar el descapuchone. Yo realizo el descapuchone y puedo llegar a salvar muchísima fruta si lo realizo de manera consciente, si lo realizo de manera adecuada y de una manera a tiempo. Sobre todo este tipo de problemas que se presentan es realizar las labores a tiempo. Si yo realizo esa labor, entonces me va a evitar muchos daños de estos. Cuando sin embargo, pues se van a presentar, lo que tengo que hacer es realizar la recolección oportuna de frutos afectados. ¿Cómo hago la recolección? Simplemente en un balde doy la vuelta al cultivo completamente. Ojalá cada semana, la idea es que yo le esté dando una vuelta al cultivo, porque si yo dejo pasar una fruta de estas, pues simplemente voy a tener en 2 semanas o 3 semanas voy a tener un rebrote de 15 moscas que me pueden afectar nuevamente varios frutos. Y pues si yo sigo haciendo las cuentas y no realizo ningún control, pues esto se me va a salir totalmente de control y voy a tener daños y pérdidas grandes dentro del cultivo. Todos los días revisamos para que
si encontramos esta fruta que está arrugada, puede estar muy bonita, pero si está arrugada, está picada de mosco y como afecta al resto del cultivo, hay que quitarla. Todos los días hay que revisar y quitarlas del cultivo. Lo segundo que tengo que hacer es la adecuada deposición de este tipo de material vegetal afectado. ¿Cuál es la idea? Que yo lo realice. Hay dos maneras de realizarlo. Uno, muchas veces se utiliza una caneca con agua y un insecticida. Simplemente yo hago una inmersión, 2-3 días de inmersión. Después de que yo realice la inmersión, simplemente saco la fruta y la entierro, pero después de realizar la inmersión con un insecticida. O la otra es realizar la recolección de la fruta y echarla en bolsas plásticas y sellarla totalmente y dejarla en un proceso de solarización. Entonces la solarización la puedo dejar más o menos 8 días y después de que ya haya hecho el proceso de solarización, entonces ahí sí procedo a enterrarlos. Lo que no puedo hacer es ir directamente, coger este material y enterrarlo y aplicarle cal, porque simplemente le voy a dar las condiciones a la mosca para que se desarrollen más rápido. Si completa el ciclo en el suelo y yo voy y la entierro, pues le voy a dar las condiciones para que ella simplemente complete su ciclo más rápido y convierta el área de desecho en un foco de plaga. Entonces, ya realicé las labores culturales. El sistema de trampeo es muy similar al del TRIPS, simplemente tengo que colocar trampas amarillas que generalmente vienen con feromonas y con figuras específicas para el control de esta mosca. Cuando realizamos la instalación de este tipo de trampas, se realiza en el perímetro del cultivo. Generalmente evitamos que sea dentro del cultivo para evitar yo mover los focos de un lugar a otro. Simplemente lo que yo quiero es sacar el problema del cultivo, entonces lo ubico en las partes posteriores o laterales del cultivo según cómo se mueva el viento dentro del mismo. Dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades, para este cultivo se contemplan diferentes herramientas o estrategias de control. En este caso tenemos una estrategia de control cultural, que es el manejo de algunas trampas de color que se llaman trampas cromáticas para la captura de algunos insectos y hacer monitoreo de diferentes plagas, caso mosca blanca por ejemplo, caso de TRIPS y otros agentes o vectores que nos puedan transmitir algunos problemas a nuestro cultivo. Después de realizar el monitoreo, si la incidencia de la mosca es muy alta, lo que tengo que hacer es aplicar cebos tóxicos en el cultivo. Se pueden realizar aplicaciones de productos como Spinosad, que viene en forma de cebo. Lo puedo realizar pintado, pues tengo que pintar los postes de manera que quede cubierta ambas caras y la mosca simplemente va a llegar ahí, va a ingerir este producto y se va a morir. Estos son simplemente métodos alternativos, no es 100% el control. El control se realiza realmente realizando unas adecuadas labores culturales a tiempo, porque el control químico se ve muy reducido, o digamos que el control es muy pequeño cuando ya la fruta está formada, porque realmente tendríamos que aplicar productos sistémicos para que haya algún tipo de control efectivo, un 100%, pero el aplicar productos sistémicos me va a dañar la residualidad de la fruta, entonces no voy a tener fruta confiable y el mercado se va a ver limitado o tal vez no pueda haber un mercado. Entonces es muy importante el tema de la confiabilidad en este tipo de cultivos, ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Es muy importante para las aplicaciones de productos químicos estar muy bien asesorados por el ingeniero agrónomo de la empresa que les está comprando, o la autorización de los productos de la empresa que la empresa está utilizando, para evitar problemas de residualidad. Lo que podemos hacer es realizar pistoleos. Es una aplicación dirigida a la flor. En el momento de floración podemos hacer pistoleos cada 3 días, porque la flor dura 3 días, hasta 2 días abierta nomás. Ella abre y cierra, en 2 días completa el movimiento. Entonces tengo 2 días, un día puedo hacer la aplicación de un producto, a los 3 días puedo hacer la aplicación del mismo producto y no voy a tener problema de generar resistencias porque estoy aplicando en diferentes flores. Sin embargo, sí es importante realizar rotaciones adecuadas de productos
biológicos que me puedan llegar a controlar pupas, que me puedan llegar a controlar adultos también. Es importante la aplicación de repelentes que me puedan generar un tipo de resistencia en cuanto a que la flor no sea afectada. Si se realizan los manejos de una manera adecuada, correcta y a tiempo, podemos evitar grandes pérdidas. Muy buenas tardes, mi nombre es Argemiro Gordo, soy productor de Gulupa, productor de este lote. Son 3.000 plantas, estamos ubicados en la vereda Sardinas de Fusagasugá, a una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar. En este momento pues les voy a explicar una parte de cómo hacemos el proceso de pistoleo en flores. ¿Buscando qué? Buscando dos cosas: que no se nos pudra y que la mosca no se nos la coma. Entonces, para ese tipo de proceso, nosotros utilizamos dos productos. Tienen que ser naturales, porque si nosotros utilizamos productos químicos nos van a marcar residualidad, y en este momento no hay ningún tipo de producto específico para Gulupa que no nos marque residualidad, porque los productos químicos, tanto fungicidas como insecticidas, son químicos, y además de químicos son productos sistémicos, quiere decir que se mueven dentro de la planta, y si se mueven dentro de la planta nos contaminan todas las frutas. Nosotros acá en la finca hacemos este proceso. Debemos de colocar la mano por detrás de la flor y dar un solo pistolazo. Todo descargado. Un solo pistolazo, el cual moje la flor, mas no la encharque, porque a raíz de eso, según parte de los ingenieros que nos visitan el cultivo, nos han dicho que si queda muy húmedo hay problema en el polen, y el polen hace que se pudra o se mohosee la florecita, y posterior a ella que ella se cierre la perdemos. Otra de las principales plagas que se presentan en el cultivo de Gulupa son los ácaros, Tetranicus urticae. Son unas arañas que se presentan en la parte superior cuando la planta ya está formada. Generalmente se presentan donde hay una acumulación de hojas, se presentan en la parte, en vez de la hoja, generan unas telarañas, y lo que hacen es causar un daño en la hoja y succionar la savia de la planta. Entonces simplemente vamos a ver clorosis. Cuando vemos este tipo de clorosis se pueden confundir con deficiencias, y lo que tenemos que hacer es simplemente realizar un monitoreo. El monitoreo consiste en evaluar 10 hojas de el envés, ¿sí? Realizo la evaluación. Si veo alguna hoja afectada, la idea es tener una lupa para poder identificar que si realmente se encuentren en el envés de la hoja, que se vea el movimiento de los ácaros. Es muy fácil de identificarlos. Una vez se identifican, si encuentro más de 3 o 4 hojas afectadas, entonces yo empiezo a realizar el control. El control consiste simplemente en realizar deshojes para permitir una mayor aireación en el cultivo. Una vez yo realizo los deshojes, puedo hacer lavados con jabón potásico. Simplemente busco que la presión de la bomba o de la máquina estacionaria con la que estoy realizando la labor sea alta, y voy a utilizar una mayor cantidad de agua. Entonces voy a hacer un volumen mayor de aplicación. Simplemente me va a demorar más y lavo bien la superficie inferior de la planta. Voy a lavar bien el envés de la hoja, y eso me va a generar que los ácaros bajen su población. Si el control no funciona, entonces ya tengo que entrar a realizar aplicaciones de productos químicos, ¿sí? Entonces depende del ingeniero agrónomo, depende de la empresa comercializadora, se pueden realizar los controles. Es importante realizar controles adecuados y a tiempos, porque los ácaros pueden llegar a generar una lesión en la fruta que dañan las características físicas. Entonces es importante realizar las labores a tiempo. Se pueden realizar aplicaciones de azufre en temporadas de floración,
hay que tener cuidado con las temperaturas de la aplicación del azufre para evitar problemas, digamos que de pérdida de flor o de botones florales. Lo tengo que hacer bien en la mañana o bien en la tarde. Generalmente puedo dirigir la aplicación a donde encuentro el foco. El azufre puede generar un tipo de control, sobre todo hacia los huevos. Es como un parte del manejo integrado. Ya si entro a realizar un manejo químico, pues tengo que evaluar cuáles son los productos que voy a aplicar. Generalmente se utiliza abamectina. Sin embargo, es importante realizar la evaluación de la residualidad según el mercado destino que cada uno de ustedes tenga. También es importante en todo el manejo integrado manejar la fertilización de la planta. Si yo hago aplicaciones foliares, por ejemplo refuerzos de calcio, si hago refuerzos de zinc, de magnesio, de elementos menores, y tengo una planta adecuadamente con una nutrición balanceada, voy a tener menos problemas fitosanitarios y de plagas que me puedan llegar a afectar al cultivo. Entonces la parte nutricional también es muy importante llevarla de la mano de la parte fitosanitaria. Entonces con la parte nutricional yo voy a tener la base para poder trabajar la parte fitosanitaria, porque tiene la planta toda la resistencia o todas las herramientas para poder defenderse de una plaga o una enfermedad. Uno de los principales problemas que se presentan en el cultivo de la gulupa en cuanto a plagas son los thrips. Los thrips se presentan en todas las altitudes, desde los 1600 metros sobre el nivel del mar hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar. Tienen unas características específicas que hace que se desarrolle mucho más rápido, que estamos hablando de 14 días o 18 días según la temperatura y la humedad relativa en el cual se presente. Una de las principales condiciones para que este insecto se presente y tenga toda la favorabilidad para que se pueda desarrollar son unas temperaturas superiores a los 22 grados centígrados y una humedad relativa baja. Estamos hablando de humedades de menos del 60%. Cuando la humedad relativa es baja y la temperatura es alta, se crean las condiciones perfectas para que este insecto llegue a afectar como tal la planta. ¿Cuál es el daño que genera? Normalmente uno lo encuentra en los brotes principales nuevos, ¿sí? Donde están los nuevos brotes es donde nosotros vamos a llegar a monitorear específicamente este insecto. ¿Cómo se monitorea? Vamos a hacer un golpeteo, ¿sí? 3 veces un golpeteo sobre una superficie blanca, plana. Se hace un golpeteo y se cuentan cuántos individuos yo tengo en cada uno de esos golpeteos. Cuando tengo más de 3 individuos por golpeteo, eso es un indicativo que quiere decir que yo ya tengo que realizar un control. Entonces, ¿cuál es el control? Eso tiene diferentes momentos. Los momentos más importantes, entonces si estamos hablando que es una plaga que completa su ciclo en el suelo, ¿sí? Tengo que entrar a controlar las pupas y en suelo. Entonces lo primero que tengo que hacer es aumentar la humedad relativa para que el insecto pues no se sienta a gusto en la zona donde está. Entonces simplemente empiezo a romper el ciclo. Es importante romper los ciclos. Lo primero que tengo que hacer es humedecer los caminos, ¿sí? La primera acción. Entonces yo hago mi monitoreo, encuentro 3 insectos y empiezo a humedecer caminos. De la mano de humedecer caminos, tengo que hacer aplicaciones al suelo de algún producto biológico. Puede ser una Beauveria que lo que haga es colonizar el suelo y empezar a comerse las pupas que encuentre. Después de realizar el control biológico, si yo sigo encontrando individuos, hago una aplicación fitosanitaria. Antes de realizar una aplicación fitosanitaria, lo que tengo que hacer es un trampeo. Las trampas de thrips son específicas, es decir, ellos son atraídos por ciertas gamas de colores. El color azul,
es uno de los colores que atraen más este tipo de insectos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar hacia dónde se está moviendo el viento dentro de nuestro cultivo, pues ya que son unos insectos que no poseen un sistema para volar, entonces ellos simplemente planean, no tienen nada, planean, ellos planean y se mueven con el viento. Entonces lo que yo tengo que hacer es identificar hacia dónde están las corrientes de viento, y una vez lo tengo identificado empiezo a colocar las cintas. Esas son unas cintas de aproximadamente 50 centímetros, vienen de unas tiras de 1 metro. Hay diferentes tipos de cintas. Unas cintas que nosotros las podemos hacer caseras, que es muy sencillo, simplemente un papel celofán y le podemos colocar valvulina o pegamos y simplemente las colocamos en las direcciones del viento. O hay unas más específicas que vienen con unas figuras y vienen con unas hormonas ya digamos que ya vienen totalmente listas, que vienen para utilizarlas en exteriores. Son cintas que le pueden durar hasta 6 meses en el exterior y que no presentan ningún problema. También se pueden utilizar, pues depende del presupuesto, depende de la facilidad de que ustedes tengan en sus fincas para poder conseguir estos productos, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros realicemos este tipo de barreras antes de llegar a empezar a hacer algún tipo de control. O sea, yo estoy monitoreando mi cultivo, veo que empiezo a presentar problemas en los meristemos, en los puntos principales, en las flores también se presentan. Entonces, si yo encuentro en los puntos principales de crecimiento, realizo el monitoreo y encuentro, realizo el monitoreo en flores y encuentro. Eso es un indicativo que yo tengo que estar muy pendiente de cómo voy a manejar este problema que se me está presentando. Entonces, empiezo a colocar mis trampas, empiezo a realizar la aplicación de agua al suelo, empiezo a hacer la aplicación de productos biológicos al suelo, de Bauberia. Que es también lo que tengo que estar muy pendiente es de las arbences, ¿sí? Las arbences son los acompañantes que tenemos en el suelo. Generalmente nosotros los llamamos malezas, pero son acompañantes que simplemente si no realizamos un adecuado control pueden llegar a generar algún problema. Tengo que controlar arbences de flores amarillas, de flores rojas, dientes de león. Todas estas arbences pueden llegar en algún momento a ser un hospedero. Entonces, ¿qué hago? Simplemente hay mucha gente que hace aplicaciones fitosanitarias y aplique, no, es que no me funciona, pero si usted no realiza un manejo integrado, no va a tener un control. Entonces, lo que usted tiene que hacer es realizar el manejo integrado, bajar las arbences, mantener bajitas las arbences para que si usted hace algún control, una aplicación fitosanitaria, pues realmente le funcione, porque todo va de la mano. Si usted no realiza alguna labor, pues simplemente el insecto, si usted aplica acá, él se baja acá y después cuando pase pues vuelve y se sube, y eso va a ser un ciclo que va a ser eterno hasta que no empiece nuevamente la temporada de lluvias. Y estamos hablando que en este país son 2 o 3 meses que podemos tener este insecto si no lo manejamos de manera correcta. ¿Por qué es tan limitante? Porque me limita el crecimiento y daña las características físicas de la fruta. Genera unos puntos que me dañan la característica física y me impiden que yo pueda exportar el fruto. Entonces, si no realizo un monitoreo adecuado y un control adecuado, el TRIPS me puede llegar a generar daños hasta el 15 o el 20% de la fruta ya lista para cosecha. Entonces ella sigue creciendo normal, pero ya cuando ya la voy a hacer la preselección antes de enviarla a la exportadora, puedo tener problemas, ¿sí? A pesar de que el fruto esté bueno por dentro, si las características físicas externas no cumplen con los requerimientos, la fruta no se puede exportar. Entonces, simplemente por no hacer un adecuado manejo. Ya en el control existen 2 tipos de control. Puede ser control químico o control biológico. ¿Cuál es la idea? Que si yo no supero el umbral de los 3 insectos por golpeteo, yo lo pueda manejar de manera biológica, ¿sí? Yo puedo mantener mis umbrales bajos y realizo todas las acciones y puedo contener el insecto de una manera biológica y de una manera limpia. En el momento que el umbral se sube, ¿sí? Cuando ya tengo más de 6 insectos por golpeteo, ya esto me está generando una alerta. Hay algo que estoy haciendo mal o simplemente la población se me disparó.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Una aplicación química. ¿Cuáles son los productos de aplicación biológica? Tenemos BioExpert, tenemos extractos de ajuají, tenemos aplicaciones de algas marinas con silicio. El silicio es importante porque cumple dos funciones. La fertilización por una parte, que ayuda a inducir la resistencia de la planta, la resistencia natural de la planta, y los cristales hacen que el insecto el cuerpo del insecto se dañe en el momento en el que corre por los cristales, ¿sí? Entonces es una manera que también podemos controlar algunos insectos haciendo aplicaciones de silicio. Bueno, entonces si no supero los umbrales, me puedo mantener en esas rotaciones de productos biológicos, del manejo cultural. Ya en el momento que la incidencia del insecto, la población del insecto se sube, entonces ya tengo que hacer aplicaciones. Hay unos específicos de diferentes casas comerciales. El ingrediente varía según la empresa exportadora. O sea, ahí ya el tema químico habría que entrar en detalle con la empresa a la cual está dirigido el mercado, porque pues productos hay muchos, pero la residualidad es algo importante en este tipo de cultivos. O sea, hay muchísimos productos específicos para trips, sin embargo la gama está muy reducida porque las residualidades en Europa van cambiando, ¿sí? Todos los años van cambiando. Entonces sería irresponsable nosotros dar un manejo totalmente químico para el control de este insecto, siendo esta, digamos, que la última medida. Si nosotros realizamos unos manejos adecuados, la incidencia del insecto se puede controlar. El insecto se puede controlar para que la alternativa química sea la última. Siempre en acompañamiento de un ingeniero agrónomo, para evitar posibles problemas de residualidades, problemas de multas, todo este tipo de inconvenientes que se presentan en cuanto a la exportación de cultivos, ¿sí? Es muy importante esto. En el desarrollo de los paquetes tecnológicos, los diferentes cultivos que estamos trabajando en el proyecto de frutas y hortalizas, que está liderado por la Gobernación de Cundinamarca junto con Life System Technology, nosotros hemos identificado una serie de plagas y enfermedades que debemos nosotros identificar cuáles son esas plagas y cuáles son esas enfermedades. Dentro de las plagas encontramos ácaros, áfidos, trips, chinches. Esta tecnología que nosotros tenemos acá nos permite llegar un poco más a profundizar qué tipo de plaga y qué tipo de enfermedad es. Para nosotros es importante identificar esta plaga dentro del paquete tecnológico, porque de esa misma manera, cuando identificamos de qué plaga se trata, podemos nosotros identificar qué organismo benéfico puede actuar sobre esa plaga. Y de esa manera nosotros podemos utilizar ese microorganismo contra la plaga o contra la enfermedad para nosotros obtener el resultado que estamos viendo en las pruebas de campo, en las pruebas de eficacia de campo, con los productos biológicos y con otros productos que desde el enfoque orgánico son bienvenidos para la agricultura más limpia e inocua. Este es el laboratorio de microscopía. Aquí nos encargamos de toda la parte de identificación de los organismos y microorganismos que encontramos en campo o que llegan en las muestras que recibimos en el laboratorio. Es muy importante hacer esta identificación porque nuestra misión es generar productos que sean demasiado específicos para tratar a la gente que está causando el problema. Adicionalmente, esta identificación visual es muy importante ya que el solo síntoma no es suficiente para aplicar un producto. No podemos basarnos en que tenemos marchites en las hojas o algún otro tipo de problema para empezar a aplicar productos que muchas veces son innecesarios. Es importante este diagnóstico específico para que nosotros sepamos que estamos tratando efectivamente el agente que está causando ese problema. Lo primero que hacemos aquí es la identificación. Entonces, dependiendo de la muestra, dependiendo pues el tamaño del organismo, podemos llegar incluso a determinar género y especie. Una vez identificamos ese agente que está causando el problema, empezamos a hacer las pruebas de eficacia. Tenemos un banco de microorganismos que utilizamos como control biológico para este tipo de problemas que se nos presentan en el campo. Una vez que ya tenemos identificado cuál es el microorganismo que puede ser más eficaz para tratar la plaga,
empezamos a hacer toda la parte de producción. Y igual estos equipos nos permiten evaluar la eficacia de nuestro producto, saber si estamos atacando ciertos estadios larvales o huevos o adultos, ese tipo de cosas. De esta manera damos por terminada la sesión número 5. Agradecemos la atención brindada.